¿Te has preguntado por qué Jesús dijo cuando estaba en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí te lo explico. Sucede y acontece que el pecado entró a través de un hombre, y detrás del pecado vino lo que es la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, generando lo que es un vacío, un espacio entre Dios y los hombres. A esto se le llama lo que es la caída del primer Adán. Debido al pecado, el hombre ya no tenía la esperanza de reunirse una vez más con su fiel creador. El hombre empezó a andar errante por toda la tierra por causa del pecado. Como a Dios le dolía a su pueblo, se las ingenió, eligiendo un pueblo el cual sería escogido para salvar a todas las naciones, esto es al pueblo de Israel, del cual saldría el Mesías, o sea, Cristo. Los profetas que aparecen en la Biblia hablan de lo que es la venida del Mesías. Uno tras otro daban testimonio del Salvador que habría de llegar para la salvación de toda la humanidad. Sucede que cuando llega este Mesías empieza a hacer milagros y prodigios venciendo al diablo aquí en la tierra. Este Mesías no vino como una deidad absoluta, sino que vino como un hombre de carne y hueso, ya que el pecado había entrado a través de un hombre y a través de un mismo hombre tenía que salir. Mientras Cristo anduvo aquí en la tierra, mostró pureza, mostró poder, mostró humildad, mostró solidaridad y todas clases de valores. Él empieza a anunciar su muerte y de cómo había de morir. Todo aquel que era muerto por crucifixión se catalogaba como una persona maldita, como una persona que era totalmente abominable ante los ojos de Dios. La muerte de la cruz fue la peor muerte que se pudo formalizar allá en el régimen romano. Esa fue la muerte que Jesucristo aceptó, simple y llanamente para salvarte a ti y a mí. Pero cuando Cristo ya está en la cruz del Calvario, crucificado, con una corona de espinas en toda su cabeza y con el alma partida en 1000 pedazos, él menciona unas cuantas frases, pero una de las frases más icónicas es esta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos exégetas dicen que en ese momento el pecado del mundo completo ya estaba sobre Cristo, y que como Dios es un ser que habita en luz inaccesible, como Dios habita en la pureza y no tiene contacto con el pecado, era necesario que Él se apartara de Cristo en ese momento, en su peor momento. En ese momento Cristo fue despojado de toda cobertura divina de parte de Dios. ¿Sabes por qué, papito? Porque tú y yo necesitábamos salvación. Cristo era el cordero inmolado y su sangre era la que iba a expiar el pecado del mundo. Ya cuando él dice Elí, Elí, lama sabactani, él no está sintiendo el dolor físico, sino el dolor espiritual. Lo que está sintiendo es el forever alone, la soledad espiritual que genera un vacío inmenso en el alma de la persona. En ese momento su alma lloraba porque no sentía lo único que lo hacía estar vivo aquí en esta tierra: la presencia de Dios. ¿Por qué Dios se apartó de Cristo? Porque tu pecado y mi pecado estaban sobre él en ese momento en la cruz del Calvario. ¿Cuántas cosas tuvo que pasar Cristo para poderme salvar? Valoremos pues lo que es el regalo que Dios nos ha dado, que es la salvación de Cristo. Apartémonos del pecado para que tengamos redención pronto y podamos estar siempre con el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.